no es la chacha, no es la muchacha del aseo, tampoco es la señora de la limpieza, es la trabajadora del hogar. De eso vamos a hablar en este video. Pero antes de continuar, recuerda que si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento de hacerlo. También dale click a la campanita para que te avisemos cuando tengamos un nuevo video. Dale like, comparte este video, regálanos un comentario sobre qué te parece el contenido que estamos realizando en este canal. Si te gustaría que habláramos sobre un tema específico o si de plano nos dedicamos a otra cosa. Si te gustan, te apasionan o simplemente te llaman la atención los temas de derecho del trabajo, estás en el lugar que tienes que estar. Y ahora sí, hablemos de derecho laboral, las empleadas domésticas. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo nombrarla por su nombre, por la denominación que le da la Ley Federal del Trabajo? Esto es o por ignorancia o es por un exceso de maldad. Porque sabemos que la connotación trabajador o empleado tiene como consecuencia que le estemos reconociendo que tenemos que pagar un salario, que tenemos que reconocer condiciones laborales, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, que tenemos que reconocer un derecho a la seguridad social y finalmente que si la despedimos, no basta que le digamos ya no necesito de tus servicios, ya conseguí a alguien más. La tenemos que indemnizar porque estaríamos frente a un despido injustificado. Esa es la razón, pero ¿qué crees? Que independientemente de que no se nombre como es trabajadora del hogar, esto no excluye la obligación que se tiene con más de 2 millones de empleadas domésticas que día a día limpian tu casa, limpian nuestras casas y que por lo tanto se les debe de dignificar como trabajadoras, porque no es en vano la ratificación que realizó México del convenio 189 de la OIT, tampoco es en vano la obligación que impuso la Suprema Corte de Justicia al modificar la ley del Seguro Social, ni tampoco en vano la modificación integral que se realizó a la Ley Federal del Trabajo, en donde se refuerza ese reconocimiento estatal que se tiene a favor de estas y estos trabajadores, los empleados domésticos. Mientras tanto, dale like y comparte este video. No es la chacha, es la trabajadora del hogar. Pero ¿cómo se define trabajador del hogar en la Ley Federal del Trabajo? Pues básicamente son aquellas personas que realizan actividades dentro de un hogar y que esas actividades son de limpieza, pero también de cuidado y asistencia. Así es, la nana también es trabajadora del hogar. La cuidadora de esa persona que ya no se puede valer por sí misma, por su edad o por algún padecimiento y que requiere cuidado y atención constante, quien realiza esa actividad es trabajadora del hogar. Ahora, la Ley Federal del Trabajo establece 3 tipos de trabajadoras del hogar de acuerdo a las actividades que desempeña. La primera es aquella que pernota, que vive en el lugar donde presta sus servicios. Sabemos que esas casi ya no hay, pero finalmente están reconocidas. Ahora, aquellas que van de entrada por salida, sí, aunque laboren 4, 5 o los 6 días de la semana, no importa. También son catalogadas como trabajadoras del hogar. Por último, y no menos importante, aquellas que realizan actividades para distintos patrones en distintas casas. Esto no excluye la obligación que tienen todos de cubrir de manera particular aquellas prestaciones y reconocer aquellos derechos como trabajadora, y cada uno se responsabilizará por el tiempo y por las actividades que esa trabajadora realizó en su beneficio. Ahora, empleada doméstica menor de edad, ¿esto es posible? Pues básicamente, así como la Ley Federal del Trabajo reconoce que se pueden emplear menores de edad, adolescentes, en otro tipo de trabajos, el trabajo doméstico no es la excepción. Primera regla, irrefutable, no se pueden emplear a menores de 15 años. Segundo, sí se pueden emplear a adolescentes de 15 años en adelante, pero deben de tener un certificado médico expedido por la institución médica correspondiente. Segundo, deben de tener un horario preferente de 36 horas máximo a la semana, es decir, 6 horas por día. Finalmente, deben de haber concluido la educación, al menos la secundaria. O bien el patrón, el empleador, de muy buena gana y de muy buena fe, se puede encargar del pago de la educación correspondiente. Por último, y no menos importante, si son despedidos, también tendrán que ser indemnizados. Ahora, ¿debe de existir un contrato de trabajo o basta que sea de palabra? Porque es muy común que se piense que si no existe un contrato de trabajo, no existe relación laboral y por lo tanto no tengo ningún derecho, ninguna obligación con ese trabajador. Pues es mentira. Y ten cuidado porque la ley reconoce que sí, debe de existir un contrato. Es obligatorio y debe de ser por escrito.
en el cual se deben de establecer condiciones regulares de cualquier contrato, como es nombre del empleador, nombre del empleado, su salario, cómo se va a pagar, cuánto se va a pagar y cómo se desglosa ese pago. También es importante que se establezca si es un contrato por tiempo indeterminado o por obra o tiempo determinado. ¿Qué quiere decir? Que se puede contratar a un trabajador, empleado doméstico, para cierta temporada del año, que es cuando esta familia o esta persona llega a un sitio determinado, pero que finalmente se va a ir. Ahora, muy importante, no se puede solicitar certificado de gravidez, ni tampoco se puede despedir a una trabajadora estando embarazada, ya que eso se determinará como un embarazo por discriminación y aguas, la tendrás muy complicada. Finalmente, se deben de establecer las condiciones que regularmente aplican para el resto de los trabajadores: vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, tiempo de labores, horario, y que el trabajador tendrá derecho a los días de descanso obligatorio. Pero ahora, ¿quién no es considerado trabajador del hogar? Pues básicamente no es considerado empleado doméstico a aquel que realiza actividades dentro del hogar, pero de manera esporádica. Pero ojo aquí, esporádico no es que esté de entrada por salida, tampoco es que únicamente vaya 1 o 2 días a la semana. Ahí sí hay relación de trabajo. En donde no hay, y a lo que se refiere por esporádico, son aquellos trabajadores de limpieza, meseros o cocineros que realizan actividades dentro de esa casa, pero en ocasiones muy aisladas, como puede ser un cumpleaños o una celebración especial, en donde se contrata a este tipo de trabajadores, pero únicamente para un evento, para una fecha determinada, y después de ahí ya no se les vuelve a contratar, sino hasta otro momento que se requiera. Tampoco es considerada trabajadora doméstica aquella que realiza actividades de limpieza, pero dentro de una oficina, o bien un hotel, un restaurante o una casa de asistencia. Esto no quiere decir que estos trabajadores no sean considerados como tal. Lo que quiere decir es que cada uno de ellos está en un rubro distinto de trabajos especiales, los cuales reconoce la ley. Incluso si quieres que hablemos de alguno de ellos, déjanos un comentario. Pero ¿cómo se calculan las prestaciones que le corresponden? Lo primero y más importante, no existe una disminución de prestaciones que tienen el resto de los trabajadores, es decir, se le deben de reconocer las mismas prestaciones en cuanto a cantidad que reconoce la Ley Federal del Trabajo para el resto de los empleados. ¿Qué quiere decir? Que tienen derecho a las vacaciones, 12 días por el primer año, tienen derecho a una prima vacacional del 25%, tienen derecho a recibir 15 días por concepto de aguinaldo y percibirlo antes del día 20 de diciembre, tienen derecho a que se reconozca los días de descanso obligatorio que establece la ley y que si los laboran se les tienen que pagar en los términos que establece el mismo artículo, que es prácticamente al triple de lo que corresponde de un día normal. Por último, si labora a tiempo extraordinario, sí se le debe de pagar. No está obligado a prestar sus servicios fuera de los límites que establece la Ley Federal del Trabajo y, no menos importante, tiene derecho a la seguridad social. Por último, ¿qué pasa si quiero despedir a un trabajador del hogar? Por supuesto que lo puedes hacer, pero ojo, no es tan sencillo como decirle: yo te aviso cuando requiera otra vez de tus servicios. No es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como cubrirle la indemnización que establece la Ley Federal del Trabajo, específicamente la del artículo 50, que reconoce un derecho a percibir los famosos 20 días por año, a percibir 90 días por concepto de indemnización constitucional y a percibir 12 días por año por concepto de prima de antigüedad. Y dirás, eso no es nada sencillo. Pues en realidad sí, porque el empleado doméstico está dentro de los casos de excepción que establece el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si no te quieres meter en problemas, que si es evidente que te va a demandar y tú no quieres lidiar con eso, lo único que tienes que hacer es presentar un aviso paraprocesal ante el Tribunal Laboral en el cual establezcas y deposites estas indemnizaciones que te acabo de mencionar. El tribunal le dará cuenta al trabajador, a la trabajadora, y este deberá de recibirlas. Y así te libras de una demanda en donde seguramente te condenarían a salarios caídos. Hasta aquí el video de hoy. ¿Qué opinas? ¿Es un exceso o es necesario el reconocimiento de los trabajadores empleados domésticos en la Ley Federal del Trabajo? Regálanos un comentario.
Y recuerda que si te gustan, te interesan, te apasionan los temas de derecho laboral, estás en el lugar que tienes que estar. Solamente dale clic en la campanita para que te avisemos cuando tengamos un nuevo video, dale like y comparte este video. Esto es Mastery Laboral.